Vamos a conversar con el constitucionalista Andrés Benavides, que está con nosotros. De más está decir pues, que es un profundo conocedor de estos asuntos de carácter constitucional, y él ha hecho una observación respecto de la pregunta que ha enviado el presidente, casi que sin considerar que puede ser sometida a cambios y observaciones de la Asamblea. ¿Dónde ve usted, Andrés, el problema de la pregunta? Buenos días, estimado Jimmy, un cordial saludo para usted y para toda la audiencia que nos escucha en este momento. Bueno, el presidente de la República el día de ayer envió esta propuesta de reforma parcial a la Constitución que tiene como finalidad el de eliminar esa prohibición que existe en el artículo 5 de la Constitución para la instalación de bases militares extranjeras o la posibilidad de ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas extranjeras. En ese sentido, yo he revisado el proyecto de reforma parcial y veo que existe aquí un defecto, porque el presidente de la República debía limitarse solo a presentar la propuesta normativa, es decir, el articulado. Pero el presidente de la República no solo es que hace eso, sino que de yapa también te va presentando la pregunta de referéndum, cuestión que no corresponde en este momento, porque la propia Corte Constitucional en su jurisprudencia ha dicho que las propuestas de reforma constitucional tienen 3 momentos de control por parte de la Corte. El 1, al momento de determinar la vía, si es enmienda, reforma parcial o asamblea constituyente. 2, cuando hace el control de la pregunta y considerandos del referéndum. Y 3, una vez que ha sido aprobada el referéndum por parte de la ciudadanía. Entonces el presidente de la República prácticamente viajó en el tiempo y él cree que se va a aprobar esta propuesta tal como lo ha presentado en la Asamblea Nacional, y bajo ese contexto ya debería ser, en ese sentido, la pregunta de referéndum. No sé si voy a usar la palabra correcta. ¿Eso podría significar que sea inadmitida la consulta? ¿Esa es la palabra? No creo que sea inadmitida o no tenga un dictamen favorable esta propuesta de reforma parcial, tomando en cuenta que el presidente de la República está replicando una mala práctica que hizo en su momento el presidente Guillermo Lasso. Bien, es cierto, la Corte Constitucional en ese momento le dio dictamen favorable en lo que tiene que ver la complementariedad de Fuerzas Armadas con Policía Nacional. No se pronunció en absoluto respecto de la pregunta, sino que lo hizo cuando ya el texto fue aprobado por la Asamblea Nacional en segundo debate. Yo creo que a lo sumo, la Corte Constitucional podría hacer un llamado de atención al Ejecutivo, ya que este no es el momento procesal, por así decirlo, para que la Corte realice un control respecto de los considerandos y la pregunta de referéndum. Claro, o sea, Andrés, lo que debía haber hecho el presidente o el gobierno es enviar, digamos, la base jurídica, por decir algo, el artículo 442, 443, 444, que justificaría el paso posterior, que es la pregunta, ¿no? Así es, el presidente de la República, en este escrito, llamémosle así, lo que tiene que hacer es, primero, justificar las razones por las cuales esto es reforma parcial a la Constitución y no es enmienda ni asamblea constituyente. Ya. Segundo, porque esta reforma parcial a la Constitución no restringe derechos y garantías constitucionales, ni tampoco modifica el procedimiento de reforma constitucional. Y tercero, explicar el alcance del articulado que se pretende emplear para modificar el artículo 5 de la Constitución. Eso es lo que debía limitarse el Ejecutivo, pero él va más allá y, como le digo, de yapa ya nos estamos metiendo en un segundo momento, que es después de la aprobación por parte de la Asamblea Nacional de este texto. Ya, y en su opinión, Andrés, ¿esto es una reforma parcial? ¿Amerita una asamblea constituyente? ¿Qué mismo es lo que usted aprecia en ese escrito que presentó el presidente Noboa? En nuestra Constitución nosotros tenemos regulados 3 mecanismos de reforma constitucional. Tenemos la enmienda constitucional, la reforma parcial y la asamblea constituyente. Cada uno de estos mecanismos tiene limitaciones.
En el caso de la enmienda, usted tiene 4 limitaciones. Usted no puede alterar los elementos constitutivos del Estado, no puede alterar la estructura de la Constitución, no puede restringir derechos constitucionales, ni modificar el procedimiento de reforma constitucional. ¿Ya? Con enmienda puede hacer todo menos estos 4 ámbitos. Mientras que en la reforma parcial a la Constitución existen 2 límites. Lo que tiene que ver con la restricción de derechos y garantías constitucionales y modificar el procedimiento de reforma constitucional. Por lo tanto, si comparamos lo que tiene que ver con los límites de la enmienda con los de la reforma parcial, a través de reforma parcial yo sí puedo modificar los elementos constitutivos del Estado. Y en este sentido, el artículo 5 de la Constitución, justamente donde está esta prohibición para el establecimiento de bases militares, está dentro del título 1 de la Constitución, que se denomina elementos constitutivos del Estado. Por lo tanto, la vía me parece que es la correcta. Doctor, Omar Jaén le saluda. ¿Cómo está, doctor? Buen día. Gracias por su tiempo. Por cierto, vi las fotos, felicidades por el matrimonio. Caramba. Qué bien que se le vio, hombre, caramba. Le tocó ya. Sí, doctor. Oiga, doctor, rapidito, ayer le consulté a una asambleísta por interno y estábamos con el tema sobre los votos. ¿Son 70 o 92 en caso de reforma parcial? Excelente pregunta, estimado Omar, y te agradezco por tu felicitación. Mira, en la Constitución de la República, en el artículo 442, no se establece la votación que tú necesitas para aprobar una reforma parcial a la Constitución. Sin embargo, ante esa omisión del constituyente, en el año 2020, la Asamblea Nacional, cuando reformó la Ley Orgánica de la Función Legislativa, estableció de manera clara que la votación que se requiere para aprobar una reforma parcial a la Constitución es mayoría absoluta. ¿Qué significa esto? La mitad más uno de los integrantes de la Asamblea Nacional. En la actual composición, 70 votos. Vea usted. Y eso no lo tiene que aclarar la Corte Constitucional. Desde ningún punto de vista, porque ya está eso previsto en la ley y obviamente que eso es una parte de las reglas de este procedimiento, tomando en cuenta que esta misma votación se utilizó en su momento para aprobar lo que tiene que ver la complementariedad de Fuerzas Armadas con Policía Nacional cuando presentó la reforma parcial el expresidente Guillermo Lasso. Perfecto. Ahora, André, ¿qué pueden y qué no puede hacer el legislativo con este texto, ¿no? Porque, a ver, lo que ha hecho el señor Noboa es básicamente pasar la pluma por todo el articulado actual y solamente deja esa anecdótica frase hoy por hoy, ¿no? Ecuador es un territorio de paz. ¿Le pueden agregar otra oración? ¿Qué puede hacer la Asamblea? Porque, por ejemplo, digamos, se aprueba el retorno, pero se aclara que los soldados extranjeros no gozarán de inmunidad, por ejemplo, digamos, un planteamiento que puede haber por ahí. ¿Se puede incluir eso? La Corte Constitucional ha dicho que en el procedimiento de reforma parcial a la Constitución, los asambleístas gozan de libertad de configuración legislativa. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo afinar los textos, mejorar los textos, siempre y cuando yo no contradiga la finalidad por la cual fue presentada esta propuesta de reforma parcial a la Constitución. Entonces, si yo mañana no solo digo que podrá existir bases extranjeras, sino que también se me ocurre establezco un tema relativo a los delincuentes del crimen organizado u otra cuestión que no tiene que ver, eso evidentemente la Corte Constitucional lo va a observar. En este contexto, lo que pueden hacer los asambleístas es modificar, afinar, incluir alguna frase, algún párrafo, pero que no contravenga el espíritu de la reforma constitucional. Y por ejemplo, y el ejemplo que le acabo de dar, ¿lo podrían incluir, por ejemplo? En mi opinión, yo creo que sí podría ser, pero ahí tenemos un problema, porque lo que va a pasar es que los estados que van, porque aquí no es cuestión de que se apruebe y mañana ya vienen las Fuerzas Armadas estadounidenses, no, se requieren firmar tratados internacionales y cuando sea el momento de la negociación, seguramente esos otros países no van a suscribir esos tratados, tomando en cuenta que aquellos que han cometido algún delito en ejercicio de funciones no van a tener esa inmunidad. Pero más allá de eso, igual existen tratados internacionales
que amparan o dan una condición diplomática a los militares extranjeros que hacen este tipo de actividades. Entonces, medio complicado le veo que le metan esta cuestión en el trámite de la Asamblea Nacional. Y dos preguntas rápidas. En el caso de que, por ejemplo, venga y se habla con Reino Unido para que tenga una base acá, ese acuerdo también pasa por la Asamblea, ¿no? Claro, por supuesto, No. por supuesto. El artículo 428, me parece, de la Constitución indica cierto tipo de materias que requieren de aprobación previa de la Asamblea Nacional antes de la ratificación. Entonces, y no solo eso, todo tratado internacional, todo instrumento internacional tiene un control previo por parte de la Corte Constitucional, donde va a decir, requiere o no requiere de autorización por parte de la Asamblea Nacional, y posterior a ello, la Asamblea Nacional tiene que dar esa autorización. Finalmente, doctor, muchos temas se ha hablado sobre el tema de la licencia. Unos apelan al Código de la Democracia, otros van inclusive a la Constitución. ¿Qué opinión tiene usted? ¿El señor Noboa tiene que o no pedir licencia? Y si la tiene que pedir, ¿desde cuándo? ¿Por cuánto tiempo? ¿Qué pasa si se le quitan los derechos políticos a Verónica Abad del contencioso electoral? No sé si nos podría dar su criterio. Yo me he mantenido en el sentido de que el presidente de la República y cualquier funcionario público que va a optar por un cargo de elección popular tiene que pedir licencia, porque ahí está claro que tiene una ventaja respecto de las otras opciones electorales. En ese sentido, de acuerdo al 83 del Código de la Democracia, el presidente debería pedir licencia desde que comienza la campaña electoral. Esto es, desde el 1 de enero del 2024 hasta el día de que se lleve a cabo la primera vuelta electoral. Y lo propio debería pasar si es que Noboa va a segunda vuelta electoral. Por otro lado, si es que el presidente de la República pide esta licencia, quien debe suceder en el cargo, porque hay una ausencia temporal, es la señora Verónica Abad. Aquí no hay por dónde perderse, no que un ministro de Estado, que el presidente de la Asamblea, que no hay una interpretación, que como no es reelección tiene que quedarse Noboa. No, para mí la norma es clara. Aquí hay que pedir licencia, nos guste o no nos guste, sea la señora Abad o sea cualquier persona que le va a suceder en el cargo, y obviamente esto es lo que garantiza. Esa fue la finalidad de la reforma en el 2020 del Código de la Democracia, que los candidatos no tengan ventaja frente a las otras candidaturas. Claro, gracias al doctor Andrés Benavides, sé que tiene otro compromiso con otro medio amigo, así que un abrazo grande y como siempre muy claro en sus explicaciones, Andrés, abrazo. Muchas gracias por la invitación, Jimmy, Omar, un gusto estar aquí.